que hemos probado, pero sabemos que hay más. Sabemos que te has glorificado en nuestra vida y creemos que lo puedes hacer aún mayor, Padre, porque grandes son tus maravillas, grandes son tus obras, Señor. Grande es tu amor y tu misericordia. Y por eso hoy estamos acá. Espíritu Santo, eres bienvenido a nuestra reunión. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú seas el que hagas como quieras hacer. Que conoces cómo vinimos cada uno de nosotros. Yo te pido, Espíritu Santo, que individualmente hagas algo en cada uno de nosotros. Hay algunos que vinimos con expectativas, Señor, pero tú conoces lo que verdaderamente necesita nuestro corazón. Deposítate y deposita en cada uno de nosotros el querer como el hacer. Abre nuestro entendimiento para recibir tu palabra, para que no sea un domingo más, sino que sea un tiempo de transformación, un tiempo de nuevos comienzos, un tiempo donde no tan solo sea oidor de la palabra, sino que me convierte en un hacedor de la palabra. Te doy gracias, Señor, y te doy gracias, Espíritu Santo, y te doy gracias, Jesús, porque estás aquí, tu presencia está aquí y hoy te celebramos a ti. En el nombre de Jesús. Amén, diga amén. Bueno, hoy vamos a cerrar esta serie porque yo sé que usted tiene hambre, yo sé que usted quiere llevar a su familia a comer, yo sé que usted quiere hacer las 2 horas de espera en los restaurantes por ahí. Yo hace como 3 años que ya no hago eso. Pero hay que honrar. Así que no sé si algunos van a cocinar. ¿Cuántos van a cocinar? O ya cocinaron, se madrugaron a 5 de la mañana a hacer el pernil. Dile a tu vecino, tu pasión transformará a otros. Miren, nosotros hemos estado hablando acerca de la serie Atraídos. Y esta serie, el enfoque ha sido que comencemos a entender por qué no estamos teniendo resultados tanto en nuestra área personal como en nuestra área profesional como en nuestra área espiritual. Y es que hemos entendido que cuando somos empujados a hacer las cosas no hay ganas, no hay sentido de propósito. No queremos hacerlo, hacemos el mínimo posible. Cuando usted se siente empujado a hacer algo, ayer la pastora quería que limpiáramos la casa. Y cuando se habla de limpiar, a mí eso es empujado. Cuando usted es empujado hacia algo, no lo hace con el detalle correcto. Hay veces que no lo hace, como dice la Escritura, como si fuera para Dios. Y realmente el fruto que obtenemos de eso es limitado. Usted se ha identificado que ha hecho cosas que no le gusta hacer. ¿Sí? Levanta la mano. ¿Cuántos han hecho cosas que no le gustan hacer? ¿Cuántos le gusta el trabajo que tiene? Que usted dice, ay, me levanté para trabajar, qué bueno, gloria a Dios. Algunos levantaron la mano, pero el 90% no levantó la mano. Entonces, lo que significa es que no tenemos o no hemos encontrado la pasión en lo que hacemos. Y por ejemplo, estuvimos hablando de Jeremías, donde Dios le da una visión, donde Dios le habla, le da una encomienda a Jeremías, y Jeremías lo que recibió fue rechazo, fue burla, fue que literalmente tuviese una vida que no era la que él esperaba, porque Dios le estaba dando mensajes fuertes. Entonces Jeremías no tenía una palabra bonita para la gente de Israel. ¿Y qué hacía? Estaba harto. Jeremías estaba harto y tuvo una conversación con Dios hasta que Jeremías entendió que aunque él quisiera parar de hacerlo, no podía, porque el fuego estaba en sus huesos. Jeremías encontró la pasión y se dio cuenta que eso que no le gustaba no lo pudo dejar de hacer. Empezó como un empuje, pero luego fue alado por la presencia de Dios y ya, aunque Dios no se lo pedía, él estaba dispuesto a hacerlo. ¿Están hasta ahí? Lo que significa es que a ese nivel tenemos que llegar de pasión por lo que hacemos. A ese nivel tenemos que pasar hacia la presencia de Dios y hacia lo de Dios. Nadie nos tiene que pedir que oremos. Nadie, yo no tengo que decirle a usted que lea el devocional 7 veces. Todos los días
cada vez que tenemos reuniones, hablamos de que estamos en los 31 días de los proverbios. Yo no lo tengo que seguir esforzando, porque aquel que se apasiona por la palabra de Dios, lo hace solo. Yo no quiero que tú lo hagas empujado, lo hagas a regañadiente, como dicen las madres boricuas. Pero es bueno también empezar así, porque todos empezamos como que empujados, como el punto 8. ¿Cuántos han tenido un punto 8 de eso que prende empujado? Tú lo pones en segunda, porque en primera es fuerte, lo pones en segunda, empújalo, saca el cloche y prende. Ahora todos los carros que sí con botón, que sí, qué sé yo qué. No, eso no la hace. Muchos de nosotros hemos empezado empujados, pero arrancamos a correr. Y eso es lo importante. Entonces hablamos de David, y hablamos de que la pasión te posiciona. Hay veces que tú tienes pasión por algo, pero estás en el lugar correcto por un tiempo, y eso está bien. Lo importante es que donde quiera que tú estés, ya sea en lo laboral, ya sea en la iglesia, en el ministerio, tú hagas las cosas como si fueran para Dios. Esperando el momento indicado de tu lanzamiento, de tu exposición, el momento donde Dios te diga, ahora es el momento. Pero no puedes estar, iglesia, en un lugar temporal quejándote. ¿Sabe cuánta gente dice, pero es que yo se supone que esté aquí, pero no estoy allá, ya se supone que yo esté en este nivel, ya yo llevo tanto tiempo en la iglesia, se supone que yo esté ya pastoreando, se supone que yo esté aquí, se supone que yo esté allá, en lo laboral igual, se supone que esté cobrando. ¿Cuántos de ustedes entienden que deben cobrar más dinero por lo que hacen? La gran mayoría. Ahora yo le pregunto a usted, si usted fuese su jefe, ¿usted le pagaría más a su persona por lo que hace? La mitad cambió de parecer. Pero sí, mientras usted espera el momento indicado para su avance, para su promoción, usted tenga paz. David, mientras estaba cuidando las ovejas en un lugar temporal, en un proceso temporal que él hacía, se enfuscaba, se lanzaba a la presencia de Dios allí debajo del árbol tocando el arpa. Y eso lo llevó a reinado, y eso lo llevó a su ascensión. Estuvimos hablando también de Pablo, cómo hay veces que la pasión viene desde nuestra niñez. Cómo la pasión, aún nuestros familiares nos las inculcan, y tenemos pasiones que realmente cuando buscamos dentro de nosotros no son pasiones nuestras. No sabemos ni por qué. Y tenemos que aprender a reprogramarnos, diga reprogramar. Encontrar la verdadera pasión por lo que hacemos y por Dios, pero que sea una pasión nuestra. Pablo tenía una pasión supuestamente por Dios, pero iba en contra de Dios. Una pasión inculcada por la ley, inculcada por los fariseos. Pero cuando chocó con Cristo, hubo una reprogramación de su pasión, y ahora el que perseguía a cristianos, ahora es cristiano y es perseguido. Hablamos, en la semana pasada estuvimos hablando de Moisés, cómo Moisés salió de un lugar porque se sentía incómodo. Cómo la pasión primero lo incomoda y luego lo lleva en un proceso de madurez hasta que encuentra el propósito. Si te sientes incómodo, dile a tu vecino, si te sientes incómodo, qué bueno. Sí, porque tiene que empezar a ver la incomodidad, la sequedad, ay, no sé qué me pasa, como algo que es el comienzo de otra cosa más allá. Es el comienzo de tu mover en Cristo. ¿Están hasta ahí? Entonces, le pregunto, no sé si alguno de ustedes se identifica hoy y dice, yo siento como que nada está pasando en mi vida. Yo siento como que no tengo rumbo. Yo siento como que no sé qué va a pasar. No me siento con propósito. Si usted se siente así,
esté tranquilo, porque hoy le voy a contar una historia de un hombre que usted conoce muy bien, porque muchos de ustedes y nosotros, me incluyo, navegamos por esa agua. ¿Alguien conoce al apóstol Pedro? Seamos vulnerables. ¿Cuántos se identifican con el apóstol Pedro? Javi nada más. Pedro era un pescador. Pedro nació en Betsaida. Pedro tenía una compañía de pesca con su hermano, con su familia. Y fue criado echando la red. De hecho, ayer vi un TikTok que llamé a la pastora y le dije, esto fue lo que le pasó a Pedro. Eran unos pescadores que tiraron la red, empezaron a sacar un montón de peces y tuvieron que llamar a otra barca para... Y ahí, ¿dónde está Jesús? En el TikTok. Pero Pedro se dedicaba a la pesca y Pedro, eso era lo que sabía, no era letrado, no tenía educación. Pedro hacía dinero con lo que él conocía y con lo que se le enseñó. Era un hombre común, dile a tu vecino, un hombre común. Pero un hombre que jamás pensó que tenía el potencial que hoy usted y yo vemos en la Escritura. Usted se imagina a Pedro saliendo de madrugada todos los días a pescar, apestando a pez, apestando a mar, sin bañarse por par de noche. Jamás ni tú ni yo nos imaginaríamos que ese Pedro luego se convertiría en el hombre de Dios que 2000 años después todavía estamos hablando. Entonces lo que tú puedes estar experimentando hoy no se compara con a donde Dios te va a llevar. Dígame. O sea, lo que tú puedes estar viviendo hoy, que puede ser que no esté pasando nada en tu vida y tú digas, me siento estancado, me siento que no he podido completar mis sueños, me siento que el pastor lleva 4 domingos hablando de pasión y yo no sé qué es mi pasión. Tranquilo. Porque si tú te sientes así, eso no significa que Dios no vaya a hacer nada contigo. Significa que tienes que moverte en el tiempo de Dios y ver lo que Dios quiere hacer. Porque cuando menos te lo encuentres, va a llegar el Jesús a buscarte y te va a decir, vente papito, sígueme. Más o menos, están calentando. Hoy madrugaron, hoy pusimos el servicio a las 10, madrugaron. Yo puse el despertador, la alarma, Alexa, a las 8. Después le dije, Alexa, cállate. Levántame a las 8:15. Después le dije, cállate otra vez. Después le dije, a las 25. Tú sabes. Entonces, si tú estás hoy experimentando un estancamiento, te sientes como que nada está pasando, no pienses que ese es el final. Porque yo le creo a un Dios que puede convertir de nada a todo, de poco a mucho, de pequeño a grande. Yo creo en un Dios que puede multiplicar aún sin usar la matemática. Ese es el Dios que usted y yo conocemos. Entonces, este Pedro, primero, era un hombre sencillo, que cuando Jesús, dice la Escritura en los Evangelios, llega a buscarlo, tiene un encuentro con él donde estaba frustrado, no había pescado, y Jesús le dice, vente, vamos a bogar mar adentro. Y Pedro, si me sube un chin la música, y Pedro, la instrumental, y Pedro le dice lo siguiente, le dice, en tu nombre echaré la red. Hay algunos religiosos que dicen, y yo lo he dicho, wow, Pedro tuvo fe, porque dijo, en el nombre de Jesús voy a echar la red. Pero hay otros que dicen que Pedro le estaba echando la culpa a Cristo. La voy a echar en tu nombre y si nada pasa, es por ti. Conociendo a Pedro, esa es la versión más correcta o más indicada. Yo voy a volver más adentro, voy a echar la red, pero es tu culpa si no pesco nada.
Hemos culpado a Dios muchas veces. Señor, tengo unas ganas de orar, voy a orar un día, y si oro un día y nada pasa. Señor, llore, voy a coger ese trabajo, y si no pasa nada, voy a solicitar, voy a abrir esa puerta, voy a meterme esto, pero si no pasa nada. Muchas veces le echamos la culpa a Dios por responsabilidades nuestras, ¿verdad? Pero escuche esto, ese Pedro comenzó siguiendo a Cristo, porque luego que pasa eso y que tira la red se da cuenta de que ese Jesús que le dijo tira la red tenía algo, cargaba algo que él jamás había visto, porque estaba acostumbrado a pescar y no había pescado nada. Entonces ahora ve un Jesús que por lo menos sabe más de pesca que él, y comienza a seguirlo. Y vemos las escrituras en Mateo capítulo 14 más adelante, que Pedro sigue estando con Jesús como parte de sus apóstoles, de sus discípulos. Y en Mateo capítulo 14 verso 28 está la dinámica de que Cristo está caminando por el mar. Y Pedro va le dice a Jesús, si eres tú, mándame a llamar, yo quiero ir a ti. Y en ese proceso de ir a Jesús, ese es el mismo Pedro que ve las olas, ve el mar, duda y se hunde. Pero Pedro tomó una decisión correcta, y era que Pedro no le dijo, si ese eres tú, hazme también a mí caminar por las aguas, sino mándame a llamar, sino yo quiero ir a ti. Y esa es la visión de la iglesia. La visión de la iglesia es ir a Cristo, porque todo lo demás rodea en la figura de Cristo. Si usted quiere finanzas, si usted quiere proyectos, si usted quiere ministerio, si usted quiere propósito, no le pida el propósito, pídele, acércame a ti, Jesús. Eso es lo que tenemos que pedirle. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Entonces ese es el mismo Pedro que cometió el error de estar frente a Cristo, al Hijo de Dios, al mismo Dios, y se hunde por su falta de fe o por su duda. Ese es el mismo Pedro que en Mateo capítulo 16 está conversando con Jesús. Jesús le dice, mira, es necesario que yo pase por esto, pase por lo otro. Y Pedro le dijo, no. De hecho, el texto dice que lo llamó aparte, porque tú sabes, Pedro no le gustaba hacer show. Lo llamó aparte y le dijo, Jesús, ven acá, un momento. Yo que tú pienso eso, yo no lo haría. Que no pase, no te mueras. Después de estar con Jesús, después de saber que era el Mesías, después de entender cuál era el propósito, de hecho, yo pienso que todavía Pedro no lo entendía, porque Jesús tiene que venir a morir por la humanidad, y Pedro le dice, no muera, muchacho. Tú sabes lo que es dejar de comer pan, tú sabes lo que es dejar de comer esos chillos fritos con tostones, con mayo ketchup. Y Jesús le dice, de ninguna manera. O sea, perdóname, Pedro le dice, de ninguna manera que eso no suceda. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. O sea, estamos hablando del Pedro que no era letrado, que no conocía de la ley mucho, sí, como parte de la cultura. Estamos hablando del Pedro que era mecha corta, el Pedro que comenzó a ser empujado al ministerio con Cristo porque él andaba con Cristo y no sabía por qué. ¿Le ha pasado a usted que empieza a hacer cosas y no sabe ni por qué las estás haciendo? Hay gente aquí que está sirviendo y no sabe ni por qué está sirviendo. Ese era el Pedro. Yo estoy porque me llamaron y porque me siento bien. El mismo Pedro, más adelante en el libro de Lucas capítulo 9, verso 33, dice que esto está brutal, porque Jesús llama a un grupito cercano de sus discípulos, le dice, vengan conmigo. Ellos van con Cristo, y de momento se le aparece un Cristo glorificado, se le aparece a Elías y a Moisés. Y él se levanta y ve eso, y lo primero que dice, vamos a hacerle una sucá en el original a Elías y a Moisés.
Pedro le está diciendo a Jesús, vamos a hacerle una cabañita a Elías y a Moisés para que se queden aquí con nosotros. Una para ti, una para Elías, una para... Y Jesús le dice, pero ¿qué te pasa, loco? Tú no estás entendiendo. Pedro era un discípulo que cometía errores. Pedro fue un discípulo que el día que iban a entregar a Cristo, miren esto es interesante, el día que iban a entregar a Cristo, en Getsemaní, en Lucas capítulo 22, Jesús dice la historia que fue a orar a Getsemaní. ¿Saben la historia? Dice que Jesús estaba o se alejó de sus discípulos como un tiro de piedra. Es como yo coger. Y allí en el parking estaba Jesús. Y dice que Jesús fue allá a orar intensamente. Jesús sabía lo que le sobrevendría. Estaba en llanto. ¿Y qué hizo Jesús? Cuando volvió, sus discípulos, Pedro estaba durmiendo. Pedro, te dije que oraras para que no caigas en tentación. Vengo ahora. Jesús se va a orar. Y cuando vuelve, Pedro está durmiendo. ¿Sabe lo que pasa? Que Cristo lo reprende y vuelve a orar. El libro de Lucas 3 veces lo cogió durmiendo. ¿Cuánto le gusta dormir? No sé si es Lucas o el Mateo, puedo cotejar el contexto, pero uno de los evangelios dice que 3 veces lo cogió durmiendo. O sea, Jesucristo iba, oraba, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, sino la tuya. Volvió durmiendo. Pedro, ¿qué pasa? Levántate. Voy a orar otra vez. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pedro, levántate. Durmiendo. Mientras Cristo estaba orando amargamente porque venía el tiempo de su crucifixión. ¿Cuántos de ustedes se identifican con Pedro? Que le gusta dormir mucho, que comete errores. ¿Cuántos se identifican con gente que no es común, que no es, o sea, que somos comunes, cometemos errores, no somos santos? Pues quiero decirte algo, Dios te quiere usar. El mismo día que Judas, el mismo momento que Judas fue a entregar a Cristo, Pedro estaba durmiendo. Porque la secuencia de eventos es Cristo está orando en Getsemaní, Pedro está durmiendo. Cristo vuelve a orar, Pedro y sus discípulos están durmiendo. Pero algo importante es que Cristo le llama la atención a Pedro. Porque había algo con él. Y vuelve y está durmiendo. Es más, cuando está hablando con Pedro, le dice, es más, ya el que viene a entregarme llegó, está aquí. O sea, en el momento, el tipo que dijo, yo doy mi vida por ti, yo muero por ti, le está diciendo a Cristo, yo doy mi vida por ti, pero cuando tú estás orando, yo estoy durmiendo. Cuando viene el tipo que te va a entregar y te va a apresar, yo estoy durmiendo. Todos hemos estado ahí, ¿verdad? Todos hemos cometido errores. Y entonces, Cristo le ha enseñado a perdonar. Cristo le ha enseñado a que hay que correr 2 millas si te piden que corra 1. Cristo le ha enseñado que si te piden la túnica, que si te piden la capa, le des la túnica. O sea, Cristo le está diciendo, siempre el creyente va más allá. Cristo le ha enseñado a ir más allá. Entonces, llega Judas, le da el beso, lo entrega y Pedro saca una espada y le corta la oreja a uno de los esclavos de allí. ¿Dónde están los Pedros? Parece que Pedro no entendió, estaba tan dormido que cuando se levantó dijo que aquí hay que pelear. ¡Fua! Es el mismo que estaba dormido, tirado ahí, cuando se levantó y vio a Elías y dijo, vamos a hacerle una choza para que se queden aquí. El Pedro dorminón de la Biblia cometió errores.
Pero él no entendía el propósito que tenía Cristo con él. Él no entendía el potencial. Él simplemente estaba siguiendo a Cristo, a lo mejor con tantas preguntas y tantas dudas, pero no paró de seguirlo. Se quedó, y hay veces que tú y yo nos sentimos así. Nos sentimos empujados a seguir algo que no entendemos, y quizás muchos de ustedes tienen duda hoy y dicen: pastor, yo no sé por qué me estoy congregando, yo no sé por qué estoy en la iglesia, yo no sé ni para qué estoy, pero estoy. Y eso es importante. Dile a tu vecino: es importante que estés. Entonces ese Pedro, que no tan solo le cortó la oreja a Malco, uno de los siervos del sumo sacerdote, ¿sabe lo que pasa después? Que cuando apresan a Jesús, Pedro hace algo. Y es que se va escondido detrás de ellos. Y cuando le dicen: ¿tú eres uno de ellos?, él dice: no, yo no. Sí, tú eres uno de ellos, tú hablas como: no, yo no. Sí, es que tú te pareces. Sí, yo no. El gallo cantó 3 veces. 3 veces niega a Jesús. Hasta ese momento Pedro no entendía, yo creo que ni papa, de por qué él estaba en la posición que estaba. Pero todo era parte del plan de Dios, porque ya Dios estaba viendo el futuro, ya Dios estaba viendo el propósito que tendría Pedro, ya Dios estaba trabajando con Pedro. Muchos de ustedes y nosotros hoy nos sentimos en ese lugar, en el lugar de lo desconocido. No sé cuál es el propósito, no sé qué Dios va a hacer conmigo, no sé por qué me pasa esto, no sé, no entiendo por qué. No entiendas, eso no importa. Pero estés. Entonces el mismo Pedro que le cortó la oreja, el mismo Pedro que andaba dormido en todo, el mismo Pedro que se hundió, el mismo Pedro que siguió de lejos y lo negó 3 veces. Ese mismo Pedro no sabía ni tenía idea de lo que Jesús haría a través de él. Porque Pedro empezó siendo empujado. Y está bien, yo creo que es válido que empecemos siendo empujados. Pero no nos podemos quedar ahí. Todos hemos hecho cosas sin ganas y sin entendimiento. Pero hubo algo que cambió la vida de Pedro. Porque una de las cosas que pasa cuando Cristo es crucificado, Cristo se resucita el 3er día, pasa lo siguiente. Y es que uno de los evangelios cuenta en Juan capítulo 21 que otra vez el Pedro, el que Jesús le dedicó 3 años de vida, ¿sabe lo que hacía Pedro? Pregúnteme qué. Pescando. Era como si ahora que no está Cristo, vuelvo atrás. Ahora que no estoy viendo que las cosas me van como se supone, vuelvo atrás. Vuelvo a lo que conocía hacer. Es que mira, yo le dediqué tantos años a la iglesia y nada pasó, mi vida no cambió. No. Es que no te diste cuenta de lo que estabas haciendo, lo que Dios estaba haciendo en ti. ¿No te diste cuenta? Le digo una estadística, pregúnteme, ¿cuál? En Estados Unidos, más del 60% de la gente que se va de la iglesia es porque dejan de creer. Y eso es una estadística alarmante. Más del 60% de la gente que deja de ir a la iglesia no es porque el pastor predicaba mal, hacía chistes mongos, el servicio era largo, la comunidad, el café estaba malo. No. Es porque dejan de creer. Y cuando yo vi esa estadística, yo dije, pues claro, si el mensaje de la iglesia americana es un mensaje cero calorías, es un mensaje light, no llevan a la gente a entender y a conocer al Espíritu Santo y a conocer a Cristo. Todo es positivismo, todo es tú lo puedes, todo el evangelio es: te aceptamos como eres, te amamos, Jesús te ama como eres, ven y sirve. Y la gente sin tener relación, sin conocer a Cristo, sin ser reprendido y alineado,
Pues claro, cuando ven que nada está pasando en su vida, cuando no entienden, andan perdidos porque no tienen relación con Jesús ni con la Escritura, ¿qué hacen? Ahora no creo nada. Pero aquí no. Porque cuando tú conoces la Escritura, cuando tú tienes el Espíritu Santo, cuando tú te apasionas por eso, por esto y por el Espíritu Santo, no hay forma que tú vuelvas atrás. No hay forma que tú digas, ya yo no creo, porque es que cuando Jesús se te revela a tu vida, todo tiene que cambiar. Cuando el apóstol Pablo chocó con Cristo, nunca más fue el mismo. Cuando yo llegué a la iglesia y tuve un encuentro verdadero, nunca más he querido volver atrás. Nunca he querido la vida que tenía antes. Usted tiene que buscar, iglesia, eso. Pedro, hasta la muerte de Cristo no se encontraba. 3 años con Cristo y usted lleva 2 años aquí en la iglesia, 1 año en la iglesia y ya dice, ay, no ha pasado nada en mi vida. Ay, esas prédicas del pastor son mongas porque no ha pasado nada en mi vida. Pregúntale a Pedro que 3 años con Cristo y todavía no entendía. Juan capítulo 21 dice que estaba pescando y no pescó nada otra vez. Te digo un secreto, pregúnteme, dímelo. Es que aunque quieras volver atrás, Cristo se va a encargar de que nada te funcione. Vuelve Cristo a encontrar a Pedro en la misma situación. Pedro, 3 años y tú no entiendes. Toda la noche no habían pescado nada otra vez. Y ahí viene Cristo y le dice, tira la mano derecha. ¡Fua! Y cogieron 153 peces. Grande. Diga, con Cristo es mejor. Ese mismo Pedro tuvo una conversación que le cambió la vida. Luego de que pescó estos 153 peces, dice la Escritura en Juan 21, que desayunaron peces con panes. ¿Cuánto le gustaría desayunar un chillo frito o a la leña? Sí, los boricuas somos de pancake, de pan, cafecito. Pero cuando tú vas a Japón y ves comiendo arroz a las 6 de la mañana, los japoneses, un caldo ahí de yo no sé qué, pescado a esa hora, sushi, toda esa cosa. Pero eso es otro tema. Entonces, desayunan y están desayunando ahí. De hecho, el texto dice que Pedro se lanzó, empezó a nadar por ahí para abajo. Cuando vio que Cristo fue el que le dijo eso, ¡fua!, arrancó por ahí para allá. Llegó, desayunaron y ahí Cristo le dice, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro, claro, te amo. Pedro, ¿tú me amas? Sí, te amo. Pedro, ¿tú me amas? Tú lo conoces todo. Esa conversación sanó a Pedro. Y desde esa conversación, nunca Pedro fue igual. Puede ser que Pedro andaba con la culpa de que habían crucificado a su maestro, crucificado al Hijo de Dios que estuvo con él 3 años, que no entendió ni papa por qué estuvo 3 años con él. Por esa conversación cambió la historia de Pedro. Porque el Pedro que se relata después es un Pedro orando en el aposento alto. Cristo ascendido después de esa conversación. Están orando todos juntos y cae el Espíritu Santo. Ya el Pedro que se había ido a pescar otra vez, ya el Pedro que había dicho, no hay más nada, ya Cristo no está con nosotros, ahora volvamos a nuestra vida común. No. Yo imagino a Cristo que tiene que haber pensado, Pedrito, 3 años te dediqué para que tú no vuelvas atrás. Lo que Dios ha hecho en tu vida, iglesia, es para que tú no vuelvas atrás.
Tú no necesitas lo que hay en el mundo porque te va a ir igual o peor. Es más, te puede ir mejor, pero mejor para el mundo. Mejor para lo que te atrae. Pero espiritualmente, en el corazón, en lo correcto, no te va a ir mejor. Entonces, Pedro está en el aposento alto, en Juan capítulo 21. Perdóname, en Hechos capítulo 1 en adelante. Y llega el Espíritu Santo. Y vemos un Pedro que en su primera predicación se convierte en 3,000. O sea, estamos hablando del Pedro que estaba dormido siempre. El Pedro que no se entendía a sí mismo, no entendía el propósito de Dios. Estaba cerca de Jesús, Jesús le dedicaba tiempo, pero todavía Pedro no entendía. Ese es el Pedro, que cuando Jesús no estuvo y recibió el Espíritu Santo, dice que cuando cayó y todos empezaron a hablar lenguas, y todos estaban diciendo, esos están borrachos, mira qué le pasa a aquello, qué es esto. Dice la Escritura que Pedro se levanta y da un mensaje poderoso. Y por ese mensaje se convierte en 3,000 personas. Diga, todo de un giro. Ya Pedro, su motor desde adentro cambió para siempre. No vemos un Pedro en el aposento alto durmiendo. Vemos un Pedro en el aposento alto orando junto con los apóstoles y las mujeres, esperando la promesa de Dios. Iglesia, ya el tiempo de dormir se acabó. Ya el tiempo de ser empujado a cosas que tú no entiendes se acabó. Ahora, por medio del Espíritu Santo, tenemos que ver la pasión, tenemos que buscar la pasión, tenemos que entender la pasión. Tenemos que entender el propósito. Tenemos que buscar el propósito. Usted no puede andar la vida como Walking Dead. Usted no puede andar la vida sin saber qué Dios quiere hacer con usted. ¿Para qué esta temporada está ocurriendo en su vida? ¿Para qué lo está preparando? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo próximo? ¿Qué es lo next? ¿Cuál es el próximo paso que Dios quiere hacer? Lamentablemente, el trabajo, las ocupaciones nos mantienen todo el tiempo maquinando la mente en el pagar, en el deber, en lo que tenemos que hacer. Y no pensamos en qué Dios quiere en esta temporada en mi vida. ¿Qué Dios quiere hacer conmigo? Y estamos incómodos, estamos haciendo cosas que no nos gusta hacer. Pero las hacemos porque hay que pagar, hay que hacerlo. Pero luego que Pedro es sanado por Cristo en esa conversación, luego de la traición, luego que Pedro recibe el Espíritu Santo, hay algo que se le enciende por dentro. Y cuando no estuvo Jesús, ¿quién era el que estaba despierto? Pedro. Entonces luego Pedro se convierte en el que todo el mundo quiere acercársele. Luego Pedro es el apóstol de los apóstoles. Luego Pedro es el hombre, columna principal de la iglesia inicial y creciente. Luego Pedro es el que la gente quiere que hasta su sombra lo sane. Luego Pedro es el que sigue ahora, en vez de pescar peces, es el pescador de hombres. Vemos un Pedro que empezó el ministerio siendo empujado sin saber. Y ahora vemos un Pedro que es jalado por la pasión, por Cristo y por el llamado que lo tiene en sus huesos. ¿Con qué yo quiero que tú te vayas hoy? Primero, que no tienes que tener estudios, que no tienes que ser el más talentoso, que no tienes que tener todo arreglado en tu vida para que Dios te use. ¿Puedes decir un poquito de amén a eso? Diga amén, caramba. Amén. Si no, no nos vamos. Que Dios te va a usar aunque no lo entiendas. Sí, necesito eso para ir cortando. Si no, sigo y tengo más para predicar.
Que no tienes que ser perfecto para que Dios te use. ¿Tienes hambre? Dios te quiere usar. Y miren este texto. Dice que en Hechos capítulo 4, verso 13, que la gente se asombraba porque Pedro era uno de los que había estado con Jesús. No hablaban de la atribución de Pedro, hablaba de con quién Pedro había estado. Entonces no se trata de tu educación, de tu talento, no se trata de lo que tú cargas, se trata con quién tú estás, que es Cristo. Dígame. Entonces Juan capítulo 12, y con esto voy cerrando, amén. Dice lo siguiente, Juan capítulo 12, verso 32, dice, y, hoy no leí mucha Biblia, pero usted conoce la historia, porque si me pongo a leer cada una de esas historias, usted no vuelve el domingo. Dice, Juan capítulo 12, verso 32, dice, y cuando yo sea elevado de la tierra, atraeré todos hacia mí. Ese es Cristo. ¿Cuántos quieren ser atraídos hacia Cristo? Ponte de pie. Ya conmigo, pasión. Si tú no entiendes ni papa de lo que yo estoy predicando por estos últimos 4 o 5 domingos, pídesela al Espíritu Santo. Cuando tú te apasionas por algo, van a pasar varias cosas. Cuando tú te apasionas en el trabajo, tú ayudas a otros. Cuando tú te apasionas por Dios, tú sirves a otros. Ese es el propósito. En tu empresa, en tu negocio, si tú estás preocupado por hacer dinero, no vas a hacer mucho. Pero cuando tú te enfocas en cumplir un propósito y la pasión es la que te empuja de hacer algo por otros, no hay límite. La mayoría de los billonarios en el mundo que yo he escuchado hablar, dice, ya el dinero a nosotros no nos atrae, nos atrae el propósito. Y cuando tú ves el propósito, es servirle a otros, es ayudar a la gente, es darle comida a los que no tienen. En el aspecto de negocio, encuentra tu pasión en lo que haces, que no tenga que ver con tú ganar dinero. Y cuando tú hagas eso, te vas a dar cuenta que te levantarás todos los días y todas las mañanas a echar el resto, porque hay algo que te atrae más allá y más grande que tú. En la iglesia, en Cristo. Jeremías, su relación con Dios, ¿fue para él o para el pueblo de Israel? Para servir a otro. David, rey, para servir a Israel. Pablo, para servir el evangelio a los gentiles. Todo y cada uno. Moisés, para liberar un pueblo. Pedro, para traer el evangelio y expandir el evangelio. Todos y cada uno de estos hombres de Dios, su propósito fue para otro. Su pasión y lo que los alaba eran otras cosas bien diferentes a ellos mismos. Voy a repetir eso otra vez. Encontrar pasión en los negocios te va a llevar a ayudar a gente. Encontrar pasión por Cristo te va a llevar a servir a gente. Nunca se trata de ti, ni nunca se trata de mí. Y siempre estamos tan pendientes a que Dios nos dé, nos supla, nos consienta, nos use, nos llene. Pero tenemos que cambiar esa mentalidad hacia quiero desbordarme en otro. Quiero servir a otro. Cuando Pedro se levantó, que descendió el Espíritu Santo, lo primero que hizo fue que compartió la buena noticia con otra gente y 3,000 se convirtieron.
el fruto de la pasión en ti beneficiará a otros. Nunca se trata de ti. El ser empujado te lleva a hacer todo para ti. No ves el panorama completo. Es como una visión limitada cuando te sientes empujado. Pero cuando te ala la pasión, encuentras propósito en todo. Tú mismo no te gobiernas, entiendes que hay algo más grande que tú. En el ministerio, iglesia, usted se cree, y se lo vuelvo a repetir, se lo puedo repetir todos los domingos, que por mi propia fuerza yo estuviese aquí un domingo más. No. Se lo voy a decir, y Señor, te pido perdón si hay algo que, si digo esto mal. Pero yo no encuentro ningún beneficio propio en ser pastor de esta iglesia. Pero yo aprendí que no se trata de mí. Se trata de lo que Dios quiere hacer por medio de mí y por medio de ustedes. Entonces yo estoy 100% seguro que si yo me quito del pastorado y vuelvo a hacer mis cosas, voy a hacer como Pedro. Tratar de pescar toda la noche sin encontrar nada. Porque no se trata de mis talentos o mis dones o mis conocimientos. Se trata de propósito. Se trata de lo que Dios quiere hacer y los años que Dios nos fue preparando para. Así que si tú te encuentras en una etapa donde no sabes para dónde vas, tranquilo, Dios te está preparando. Dios está haciendo algo. Y llegará el de repente donde te activará. Así pasó con Pedro. 3 años cometiendo errores estando al lado de Dios mismo. Imagínate usted y yo que no tenemos a Jesús literalmente ahí, pero tenemos al Espíritu Santo. No hay nadie que el Espíritu Santo no pueda cambiar. Y si tú estás aquí hoy, el Espíritu Santo quiere poner la pasión y el deseo por las cosas de Dios. Que se pueda cumplir esa palabra que dijo Jesús, que cuando fuere levantado, en otras palabras, después de la cruz, nos atraería a todos hacia Él. ¿Cuántos quieren ser atraídos hacia Jesús? Cierra tus ojitos ahí. Espíritu de Dios, te doy gracias. Porque cerramos esta serie entendiendo que tú nos llamas a ser atraídos a tu presencia. Que no todo se trata de nosotros. Y que en el momento que dejamos de pensar en nosotros y comenzamos a pensar en propósito, todo cambia. Porque ahora mis oraciones no son para mí. Ahora oro por otros. Porque ahora mis peticiones no son para mí. Ahora pido para otros. Porque no me jacto de riqueza, de dinero, para sentirme feliz o pleno o decir que alcancé éxito, sino que de lo que tengo hoy. Cuando tú amplías tu visión y cambias el yoísmo por el Señor, en tus planes estoy, ¿qué hago? La pasión es la que te atrae. Y dejas de ser empujado por el mundo, empujado por tus deseos, empujado por el querer, empujado por tus sueños. Y ahora abrimos paso a que el Señor sea atrayéndonos a Él y a su propósito. Espíritu Santo, tú que estás aquí presente en medio de esta reunión, yo oro para que todo el que se sienta hoy con falta de propósito, que no entienda para qué está en este lugar, que no entiendas por qué te está siguiendo a ti, hoy entienda que es que hay un propósito más grande que ellos.
Que hoy entiendan que no tienen que tener el letrado, que no tienen que tener los estudios, que no tienen que tener las capacidades o los dones para hacer algo grande por ti y para ti. Si tú escogiste a Pedro, me puedes escoger a mí. Y que podamos entender, iglesia, que hay procesos que son necesarios para que crezcamos. Porque los 3 años de Cristo en el ministerio fueron los 3 años que Pedro necesitó para los próximos 30, 40 años que sirvió. Para convertirse en el hombre de Dios que hoy predicamos de Él, de su vida, que hoy nos identificamos con Él. Gracias, Padre, por nuestros 3 años. Gracias por nuestros procesos, porque nuestros procesos nos hacen fuertes, porque nuestros procesos hacen resurgir el carácter correcto, moldean nuestro carácter al carácter de Cristo. No sé si tú estás aquí hoy, créeme, Dios no te quiere dejar igual. Dios quiere que cambies. ¿Por qué? Porque Dios no puede entregarte nada que tu carácter no pueda manejar, porque dañarás a gente. En el nombre de Jesús, Padre, yo oro para que tu Espíritu Santo nos llene de pasión por tu presencia y no nos deje igual. Yo oro, Padre, en el nombre de Jesús, para que en los momentos incómodos que podamos estar viviendo entendamos que es parte del plan, que es parte del proceso, que es parte de tu propósito que nos hace crecer. Pero no nos quedaremos ahí. Nuestro llamado no es quedarnos en las barcas con las redes vacías. Nuestro llamado es seguir a Cristo aún con las redes vacías, porque estoy seguro de que Él las llenará. Porque no se trata de nuestras fuerzas, se trata de con quién estoy. Gracias, Jesús. Yo oro para que no podamos dejar de buscar tu presencia. Yo oro en el nombre de Jesús para que pueda decir, como dijo Jeremías, que aunque traté no pude. Es que yo he tratado de dejar la iglesia y alejarme y no he podido. Es que yo he tratado de dejar de buscar la presencia del Espíritu Santo, pero no he podido. Es que yo he tratado de dejar de hablar de Jesús, pero no he podido. Es que he tratado de dejar de servir en la iglesia, pero no he podido. Hay algo más grande que tú. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Denle un aplauso al Señor. Dele gracias al Señor un minuto. Vamos a adorar al Señor. Y dígaselo al Señor. Yo podría estar en cualquier otro lugar, mas tu gloria me ha traído, tu presencia me ha traído. Me intenté esconder por miedo a no vivir, mas tu gloria me ha traído, tu presencia me ha traído. Y la salsa prende fuego y no se consumió, y la voz que salió de él un día me ha traído, y mi corazón quemó hasta que descubrí que un día con tu gloria vale más que mí. Y la salsa prende fuego y no se consumió, y la voz que salió de él un día me ha traído, y
Mi corazón quemó hasta que descubrí que un día con tu gloria, un día con tu gloria vale más que mí. Tú podrías estar en cualquier otro lugar, mas tu gloria me atrae, tu presencia me atrae. Me intenté esconder por miedo a no vivir, mas tu gloria me atrae, tu presencia me atrae. Y la salsa prendió fuego y no se consumió, y la voz que salió de él un día me ha traído, y mi corazón quemó hasta que descubrí que un día con tu gloria vale más que mil. Y la salsa prendió fuego y no se consumió, y la voz que salió de él un día me ha traído, y mi corazón quemó hasta que descubrí que un día con tu gloria, un día con tu gloria vale más que mil. Cero. Atraído fui Dios por tu presencia, no me veo, Señor, sin tu presencia. Atraído fui Dios por tu presencia, no me cansaré, Dios, de tu presencia. Atraído fui Dios por tu presencia, no me veo, Señor, sin tu presencia. Atraído fui Dios por tu presencia, no me cansaré, Dios, de tu. Y la salsa prende en fuego y no se